La lingüística de la adquisición de segundas lenguas. La naturaleza de la lengua. ¿Qué es lo que aprendemos cuando aprendemos una lengua? Si buscamos una definición de lengua en un diccionario, probablemente veremos referencias a sus características verbales, orales y escritas, a su función en la comunicación y a su carácter exclusivamente humano. La mayoría de los lingüistas estarían de acuerdo en que todas las lenguas que existen en la naturaleza comparten también las siguientes características. 1. Las lenguas son sistemáticas. Constan de elementos recurrentes que se dan en patrones regulares de relación. Todas las lenguas tienen número infinito de frases posibles, y la inmensa mayoría de las frases que se utilizan no se han memorizado. Se crean reglas o principios que los hablantes no son conscientes de utilizar o incluso de conocer si adquirieron la lengua o lenguas cuando eran niños. Aunque utilicemos las mismas palabras una y otra vez, es seguro suponer que, por ejemplo, la mayoría de las combinaciones de palabras que componen las frases de un periódico. ¿Cómo las entendemos? Podemos hacerlo porque entendemos los principios por los que las palabras se combinan para expresar un significado. Incluso los sonidos que producimos al hablar y el orden en que se producen están sistemáticamente organizados de un modo que desconocemos por completo. 2. Las lenguas son simbólicas. Las secuencias de sonidos o letras no poseen un significado inherente. El significado de los símbolos de una lengua proceden del acuerdo táctico de un grupo de hablantes. Por ejemplo, no hay ninguna semejanza entre el animal de 4 patas que come heno y el símbolo hablado horse o escrito horse que utilizamos para representarlo en inglés. Los angloparlantes están de acuerdo en que el animal que come heno se llama horse, los hispanohablantes caballo y los alemanes Pferd. 3. Las lenguas son sociales. Cada lengua refleja las exigencias sociales de la sociedad que la utiliza, y no hay ninguna norma que permita juzgar si una lengua es más eficaz que otra para comunicarse, salvo para estimar el éxito de sus usuarios pueden tener en la realización de las tareas sociales que se les exigen. Aunque la capacidad de adquirir una primera lengua es inherente a la neurológica de cada individuo, nadie puede desarrollar ese potencial sin interactuar con los demás en la sociedad en la que crece. Utilizamos el lenguaje para comunicarnos, categorizar y catalogar los objetos, acontecimientos y procesos de la experiencia humana. Podríamos definir el lenguaje, al menos en parte, como la dimensión expresiva de la cultura. De ello se deduce que las personas que se desenvuelven en más de un contexto cultural se comunicarán más eficazmente si conocen más de una lengua. Tradicionalmente, los lingüistas dividen una lengua en distintos niveles para descripción y análisis, aunque en la práctica todos los niveles deben interactuar y funcionar simultáneamente. El logro humano de aprender una o varias lenguas parece aún más notable si tenemos en cuenta incluso una lista simplificada de las áreas de conocimiento que todo estudiante de una primera o segunda lengua debe adquirir en estos diferentes niveles. Léxico, vocabulario, significado de las palabras,
Pronunciación y ortografía en las lenguas escritas. Categoría gramatical. Parte de la oración. Posible aparición en combinación con otras palabras y en modismos. Fonología. Sistema de sonidos. Sonidos del habla que influyen en el significado. Fonemas. Posibles secuencias de consonantes y vocales. Estructura silábica. Patrones de entonación, acentuación, tono y duración. Y quizá tono en las palabras. Patrones rítmicos. Pausas y paradas. Morfología. Estructura de las palabras. Partes de las palabras que tienen significado, morfemas, inflexiones que aportan información gramatical, como número o tiempo, prefijos y sufijos que pueden añadirse para cambiar el significado de las palabras o su categoría gramatical. Sintaxis, gramática, orden de las palabras, concordancia entre los elementos de la frase, como la concordancia de número entre sujeto y verbo. Formas de formular preguntas, negar afirmaciones y centrar o estructurar la información dentro de las frases. Discurso. Formas de conectar oraciones y de organizar la información entre oraciones. Estructuras para contar historias, entablar conversaciones, etc. Guiones para interactuar y para eventos. Todos estos conocimientos sobre el lenguaje están automáticamente a disposición de los niños para su primera lengua y, de algún modo, suelen adquirirse sin esfuerzo consciente. En el caso de la segunda lengua, rara vez se adquieren conocimientos comparables, aunque se dedique mucho tiempo y esfuerzo al aprendizaje. Aún así, la existencia generalizada en el mundo de altos niveles de competencia multilingüe da fe del poder potencial y la eficacia de los mecanismos para la adquisición de segundas lenguas. Explicar cuáles son estos mecanismos ha sido uno de los principales objetivos del estudio de la adquisición de segundas lenguas desde diversas perspectivas lingüísticas.